Hola, mi nombre es Rancelis Hernández, estudiante de Ciencias Políticas, y en este video les voy a hablar sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y su influencia en el Estado venezolano bajo la protección diplomática y consular. Al respecto, el principio de autodeterminación de los pueblos consiste en el derecho de los pueblos en decidir su propio destino, es decir, tienen el derecho a decidir su propia constitución como Estado, a proclamar su independencia y decidir su propia organización política, civil y social. Así, en el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y en virtud de este derecho establecen su propia condición política y promueven el desarrollo económico, social y cultural. De esta manera se nota que este principio es uno de los derechos humanos fundamentales dentro de los pueblos de la comunidad internacional, el cual se encuentra consagrado en diferentes documentos jurídicos internacionales bajo connotaciones jurídicas y políticas. Así, el Estado venezolano en su Constitución de 1999 establece que el Estado debe promover el arreglo pacífico de las controversias entre las naciones, así como promover la integración latinoamericana bajo el principio de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos. En cuanto a qué consiste la protección diplomática, esto es un acto el cual lo puede ejercer un Estado para proteger a uno de sus nacionales cuando éste tiene algún perjuicio de sus derechos o en su patrimonio por parte del Estado violatorio de las normas internacionales. Entonces, la protección diplomática consiste en las diferentes medidas diplomáticas, negociaciones y arreglos formales que puede ejercer un Estado por parte de sus nacionales al Estado receptor. En cuanto a qué consiste la protección consular, esto lo ejerce el jefe de la oficina consular a las oficinas centrales o locales del Estado receptor por parte del daño de uno de sus nacionales. De esta manera, el Estado venezolano, amparado en el derecho internacional, establece, bajo los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, el derecho a defender a sus nacionales frente a la violación de un Estado receptor de los derechos de estos mismos. Por lo tanto, también establece que son derechos irrenunciables la soberanía, la integridad, la libertad y la libre autodeterminación de los pueblos. Esto se encuentra consagrado en el artículo 152 de la Constitución de 1999, en donde establece que las relaciones internacionales de la República se establecen bajo los fines del Estado y el ejercicio de la soberanía y los intereses del pueblo, bajo los principios de independencia y de libre determinación. Por lo tanto, el Estado venezolano, amparado en las leyes internacionales, tiene la potestad de ejercer la protección diplomática y consular a sus nacionales para proteger todos los principios consagrados en su Constitución, así como la defensa de sus propios intereses del Estado, resguardados dentro de las leyes internacionales. Por consiguiente, esto es un derecho fundamental del Estado y un deber que debe proteger a sus nacionales frente a alguna falta del Estado receptor o violación de los derechos humanos de los pueblos a nivel internacional. Esto fue todo. Muchas gracias.